Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, muchas gracias por la compañía, como siempre. Bueno, amigos, ya ha terminado finalmente el ciclo electoral de nuestro país. Han concluido las elecciones departamentales y municipales en el día de ayer, sobre lo cual hablaremos largo y tendido en nuestro programa, porque dentro de un ratito nada más vamos a entrevistar a la señora intendenta actual de Montevideo, la profesora Ana Olivera, sobre cómo está quedando esta gestión, los sentimientos que tiene al dejar la administración aquí en la capital de la República, pero también cómo viene el proceso, o mejor dicho, cómo se instrumentará el proceso de transición con el equipo del intendente electo, con el ingeniero Daniel Martínez. Con Ana Olivera conversamos enseguida. Pero también de cara a lo que se le viene al intendente electo aquí en la capital, y tal vez uno de los puntos sobre los cuales mucho se habló durante la campaña, el relacionamiento con los funcionarios, en particular con el gremio, con ADEOM. ¿Cuáles son las principales demandas? ¿Es que ADEOM le abre una carta de crédito a Martínez? Bueno, vamos a conversar sobre el final de nuestro programa también con el secretario general del gremio de los municipales, con Aníbal Varela, de cara justamente a lo que será, entre otras cosas, la firma de un nuevo convenio y qué se incorporará en ese convenio, qué pretenden los funcionarios incorporar en ese convenio, seguridad, aspectos salariales, entre otras cosas. Bueno, lo vamos a conversar con el secretario general dentro de algún rato aquí en nuestro programa. A eso, el contenido de nuestros compañeros, a quien ya saludo. Danilo Tegaldo, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches. Daniel, buenas noches. Bueno, vamos a sumar nosotros el aporte respecto a, una vez terminada la elección departamental, a nivel país, por supuesto, cuál es la lectura que hacen los especialistas, los politólogos. Va a estar con nosotros Daniel Buquet, haciendo un análisis sobre el resultado electoral del Frente Amplio ganando por sexta vez aquí en Montevideo. ¿Qué ha pasado con el mapeo político a nivel nacional? ¿Cómo ha sido el comportamiento y la performance de los candidatos en los distintos departamentos? ¿Qué pasa con la concertación? ¿Qué pasó y qué va a pasar? La figura emergente de este candidato independiente, Edgardo Novick, algunos de los temas que vamos a hablar con usted. Bien, ¿y qué pasa, por ejemplo, con el Partido Colorado? ¿Cómo sale el Partido Colorado de este nuevo golpe que ha tenido la divisa de Valle Ordóñez, solamente reteniendo una intendencia ya en el departamento de Rivera? También con Buquet lo vamos a conversar en nuestro programa de hoy. Pero hay que hablar también de números, y sobre eso ha trabajado durante toda la noche, buena parte de la jornada, Daniel Rodríguez. ¿Cómo estás, Dani? Buenas noches. Hola, Alfredo, buenas noches. Danilo, hablamos de números justamente, 2 intendencias para el Partido Nacional, con la novedad de que gana Maldonado, vuelve Antía, también gana Artigas. Ahí se mantiene una cifra igual para los nacionalistas. El Frente Amplio consigue por primera vez la intendencia de Río Negro, vuelve a Salto, vuelve a Paysandú, tiene el golpe de Maldonado en un saldo donde le va mejor que en el año 2010. Y bueno, como decía Alfredo, el golpe para los colorados de perder Salto. Los números del interior, quiénes son los nuevos intendentes, hay unos cuantos que asumen por primera vez, también quienes vuelven después de un tiempo, las reelecciones, un panorama sobre lo que pasó en el país en el cierre del ciclo electoral y sobre todo aquellas elecciones que fueron más reñidas, más peleadas, sobre todo en el interior, está claro, y que estuvieron hasta último momento voto a voto para ver quién era el ganador. Vamos a repasar justamente ese mapa político, el nuevo mapa político uruguayo, también en el programa del día de hoy. Si me acompañan, y con muchísimo gusto ya vamos a recibir a nuestra invitada, nuestra primera invitada, la intendenta de Montevideo, profesora. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches y muchas gracias por invitarme. Una vez más, porque hemos estado aquí muchas veces con mucho gusto. Bueno, intendenta, a ver, obviamente que está seguramente conforme con el resultado del Frente Amplio aquí en Montevideo, pero ¿fue en algún aspecto una sorpresa para usted en cuanto a los números? ¿Esperaba estos números? Sí, yo creo que no para mí, pero para muchos la sorpresa fue el resultado de Montevideo y Canelones en la elección nacional. Yo recuerdo, y ayer se lo comenté a varios periodistas, que los titulares de algún diario 2 días antes de la elección nacional decían el Frente Amplio va a perder porque va a bajar su votación o tiene posibilidades de ganar el Partido Nacional porque va a bajar la votación en Montevideo y Canelones. Y en realidad no solamente no pasó eso, sino que bueno, tuvimos casi un 55% de votos en Montevideo para la elección nacional y un 51% Canelones. Es decir, creo que esto, muchos recordarán cómo los compañeros saltaban, nos abrazábamos el día de la elección nacional, porque se apostó mucho
al golpe sobre Montevideo hacia la elección nacional, me parece que fue una estrategia que se llevó adelante por parte de la oposición y que además, bueno, era de algunas maneras el preámbulo del Partido de la Concertación en Montevideo. Por lo tanto, no fue una sorpresa el resultado de ayer, fue una gran alegría para todos nosotros y además que logramos saltar sobre nuestra propia sombra, diría una amiga mía. Es decir, para Montevideo era algo difícil asumir la candidatura múltiple. Siempre nos habíamos presentado con candidatura única y es más, en la elección pasada todos los partidos políticos consideraban que debíamos ir con candidatura única. Había a veces temores respecto a cuán unitaria podía llegar a ser la campaña, lo fue, y eso también es un elemento muy importante para el fortalecimiento de la herramienta de la fuerza política, que es para nosotros un tema fundamental. Intendenta, ¿cómo le puede complicar a la futura gestión el hecho de tener dos municipios en manos de la Concertación, dos municipios importantes, influyentes? No debería serlo. Esta pregunta me la hicieron cuando fui candidata, por si no salían si todos los municipios no eran frente amplistas. Creo que hay una cosa muy sabia que dice la ley y que está también en los decretos, y es que de ninguna manera los programas o la acción municipal puede ir en contra de la acción departamental. Y eso es muy importante para Montevideo, porque nosotros no tenemos 8 chacras, diría yo, ¿no? Es decir, sino que tenemos un departamento que tiene 8 municipios de distrito, pero que están vertebrados por programas que son departamentales y por lo tanto el relacionamiento es sustantivo. Es decir, la importancia que tiene el diálogo que exista con los municipios, con los alcaldes y alcaldesas, es muy importante, sobre todo en el caso de Montevideo, que creo que ha sido casi único en el concierto nacional, y es que nuestros consejos municipales han manejado y van a manejar recursos, es decir, no es que deciden cosas y el gobierno departamental las ejecuta, sino que tienen asignadas partidas presupuestales que ejecutan ellos mismos. Y el decreto también les planteó una serie de obligaciones muy importantes que tienen que ver con el relacionamiento con la comunidad. Es decir, el plan operativo que desarrollan los municipios y las rendiciones de cuentas tienen que ser en consulta con los vecinos, con los mecanismos que decidan de cada una de las zonas, y además los consejos municipales y los alcaldes, también por decreto departamental, tienen que concurrir al consejo vecinal cada vez que esto los requiera. Entonces, yo creo que hay suficientes garantías para poder llevar adelante una acción en la que los montevideanos se sientan satisfechos. Bien, intendenta, ¿cuándo empiezan con los trabajos de transición con Daniel Martínez o con el equipo del intendente electo? Mañana. ¿Ya mañana? Ya mañana, mucha gente me pregunta, usted vio que yo tengo esa manía de hacer así, que muchos asesores de imagen me han criticado, porque parece que los estoy rezongando, pero no es así, es un gesto docente. Y en realidad lo que le estaba diciendo cuando le hacía así era que cuando comenzábamos, porque sabía que él tenía previsto un viaje. Y en realidad quedamos en que en esta semana nos vamos a reunir, él y yo. Él va a nombrar un equipo de referentes de 5 personas aproximadamente que van a trabajar con nuestro equipo, y nosotros venimos desde fin de año preparando la transición. Yo tuve un magnífico asesor para hacer a eso, en realidad tuve 2 que se me fueron con el gobierno nacional el 1 de marzo, pero que siguieron voluntariamente apoyándome, que fueron el que era coordinador de la Oficina de Inversiones de la Intendencia, Rafael Mendive, y el vice de la OPP, Martín Di Barbure, que fueron los que encabezaron todos los procedimientos para abordar en cada uno de los departamentos este proceso, porque yo tenía una ventaja quizás,
es decir, que tenía 10 años de gobierno departamental Claro. y conocía muchísimos resquicios. Nosotros pretendemos que el equipo que venga, que seguramente va a tener continuidad y cambios, como los han tenido todos, pero que tengan, que nosotros seamos los facilitadores para lo que es moverse en ese almacén de ramos generales que es el gobierno departamental de Montevideo. Quiere decir entonces que ya los informes están prácticamente prontos, es entregárselo al equipo de Martínez. Prácticamente están prontos, nos faltan algunos ajustes que estuvimos trabajando el fin de semana, cuando Danilo me llamó, estábamos en eso, lo relatamos, nos falta cerrar algunas cosas, pero bueno, pero esta semana estarán prontos. A propósito, financieramente, Intendenta, ¿qué intendencia va a recibir Martínez? Totalmente equilibrada. Ajá. Totalmente equilibrada. Le voy a dar una primicia. A ver. El presupuesto, el balance presupuestal del 2014 no tuvo déficit, es decir, tuvo un pequeñísimo superávit. Después de mucho tiempo, Digo además. esto, no, el año anterior ya había sucedido, hubo 2 años en el correr de este periodo que no tuvimos déficit, es decir... Digo, pero en no, el plano histórico hace mucho tiempo que no había un superávit. Sí, hubo uno pequeñísimo igual. O sea, en este periodo, en este quinquenio, es la segunda vez que no tenemos déficit. Y por lo tanto contribuimos a que no incrementar el déficit acumulado, que eso es algo que sucede en todas las instituciones. Fueron muchas las danzas de cifras que hubo en esta campaña. Ustedes saben que yo prácticamente no contesté, sí, es verdad, porque teníamos necesidad nosotros de dedicarnos a la gestión. Y también hago este comentario porque se dijo mucho, ¿cuántas inauguraciones? Justo ahora, sin embargo, el presupuesto fue absolutamente equilibrado, porque para inaugurar algo uno tiene 3 años previos de trabajo, 2 años y medio o 4 años en algunos casos de trabajo. Así que va a ser una muy buena la presentación, el balance que le vamos a entregar a la Junta Departamental. Todavía también hay muchas cosas para ajustar, pero tenemos el adelanto por parte de nuestra contaduría en este sentido. Así que también va a encontrar una intendencia equilibrada. Seguramente después esto le va a permitir además, porque fue algo en lo que fuimos muy firmes con el equipo, es decir, nosotros no podemos gastar todo el presupuesto del año en los primeros 6 meses, o sea que no solamente va a tener recursos para los primeros 6 meses de su gestión, sino que va a tener muchas obras que van a estar en proceso de culminación. Doy una muy clara, que la vamos a empezar en junio. En realidad, esto lo empezamos en el año 2012, todo el tema de las 7 manzanas. En el año 2012 firmamos el convenio con el Ministerio de Economía y Finanzas, empezamos el censo, hicimos todo el proceso con los equipos técnicos, hicimos los proyectos educativos, conseguimos los terrenos, hicimos la sobreinfraestructura y ya comenzamos hace 15 días con los realojos. A finales de junio comienza la apertura de Damaso Antonio Larrañaga hacia el hipódromo, o sea que esta es una obra que va a continuar durante esos 6 meses, al igual que la finalización de Boulevard Artigas. Es decir, hay muchísimas obras que van a culminar en el segundo semestre de este año. ¿Y le da pena no estar en la inauguración de esas Voy a obras? estar. Va a estar. Sí, pero voy a como estar. intendenta. No, pero no. ¿Sabes que hay una cosa que uno aprende? Yo llevo 20 años de gestión de gobierno. 10 años con el equipo que encabezó Mariano Arana, 5 años en el Ministerio de Desarrollo Social y estos 5 años. Y uno aprende a valorar el proyecto estratégico. Nosotros también dejamos para la futura administración 2 proyectos que son fantásticos y que a su vez vienen trabajándose desde hace mucho tiempo, como por ejemplo es la unidad alimentaria. Nosotros dejamos todo en la puerta. Terminamos el proceso de expropiaciones, logramos la ley, 2 años de debate en el quinquenio que pasó en el Parlamento, hicimos el plan de negocios, el llamado a expresión de interés y todo el proyecto ejecutivo. Ahora hay que licitar y por lo tanto en esta transición estamos ya en conversación con el Gobierno Nacional, este equipo que se va para
ver cuánto va a estar incluido en el presupuesto nacional, que está en pleno debate en los ministerios, y tuvimos una excelente reunión con la OPP, el respaldo del Ministerio de Ganadería. Entonces seguimos trabajando, que era para nosotros un objetivo muy importante, lograr que no se detuviera la gestión por la campaña electoral. Eso le quería preguntar, ¿y usted no teme que algunas de las acciones que su gestión, su administración consideró fundamentales y de gran proyección se detengan ahora con un tal vez cambio de rumbo por parte de la gestión Martínez? No. Nosotros tenemos un programa y esa es una seña de identidad de nuestra fuerza política. Los programas nos llevan muchos debates. Algunos dicen que debería haber más gente que participe. En realidad participan técnicos, se incorporan militantes políticos territoriales y las diferentes áreas dan los grandes lineamientos. Y eso nos obliga a quienes asumimos la responsabilidad. Eso fue una gran tranquilidad con el tema además de la triple candidatura. O sea, bueno, son 3 candidatos, improntas distintas, trayectorias distintas, edades distintas, pero un único programa. Y yo le doy un ejemplo por mí, que fue muy discutido en este quinquenio y que tiene que ver con los medios de comunicación. El programa departamental de este quinquenio decía que nosotros debíamos trabajar para que TV Ciudad fuera canal de aire. Y esto generó mucho debate interno de quienes decían, bueno, el programa dice eso, pero en realidad debemos tener, no debemos tener. Y el gabinete que presido de alguna manera, ese gabinete decidió que sí valía la pena fortalecer la televisión pública y trabajar para tener canal de aire, y bueno, y concluimos en abril teniendo nuestro canal de aire. Otros temas también de mucho debate, el tema de cómo encarar la cartera de tierras, porque yo digo que hay temas que son de campaña, pero la vida cotidiana de la Intendencia es infinita. La cartera de tierras de la Intendencia es sustantiva para el plan de realojos del Ministerio de Vivienda, para el plan de integración o mejoramiento de barrios, como se llama ahora, para los terrenos, para las diversas formas de cooperativismo que hay. Y bueno, nosotros profundizamos la cartera de tierras tal cual lo planteaba el programa. Entonces, esa es la garantía de que lo que va a hacer este equipo seguramente tendrá su propia impronta, pero va a cumplir con el programa propuesto. Bien, Intendenta, ¿qué? La unidad alimentaria además está en el programa de gobierno nacional, ¿sabe? No solamente está en el programa de gobierno departamental. Y nos decía Álvaro García que tiene mucho que ver con el tema del sistema de la competitividad del país, el tener una certificación de calidad para las frutas y verduras de este país y agregarle valor, o sea, todo lo que es ese proyecto. En esos informes, y tal vez apelo a su memoria, que le van a entregar a Martínez, ¿recuerda los niveles de morosidad con que va a recibir Martínez? No lo recuerdo, pero eso va a estar. Va a estar. Eso va a estar, porque bueno, el informe financiero, el informe de los ingresos de la Intendencia, que es parte del informe financiero, es muy importante. Pero claramente usted se anima a decir que Martínez va a recibir una mejor intendencia de la que recibió usted. Sí, pero no porque yo sea mejor que Ehrlich. Son dos cosas distintas. Nosotros, yo sé que es muy difícil apelar siempre a la memoria, pero en este país existió un 2001, 2002, 2003, y esos años del final del periodo último en que Mariano Arana fue intendente y que yo integré ese equipo, tomó decisiones muy importantes para el gobierno departamental y para el futuro de la gestión. Y eso marcó los 3 primeros años de la gestión que encabezó Ricardo Ehrlich. Lo marcó desde el punto de vista de justamente los ingresos que tenía la administración, de la paralización de algunas áreas de obras que por decisiones vinculadas con las políticas sociales que al final, en el momento de la crisis, la Intendencia de Montevideo decide llevar adelante y lo comunica públicamente. Y por otro lado, la denuncia del convenio con los trabajadores,
que implica después, durante la gestión de Ricardo Ehrlich, el pago del juicio que los trabajadores ganaron en 80 millones de dólares. O sea que, en realidad, es decir, él tuvo un repechaje importante a partir del 2008-2009 y desde ese punto de vista, es decir, nosotros tuvimos posibilidades de encarar temas que él no tuvo posibilidad de encarar. Entre ellos el propio tema de la limpieza de la ciudad, de una manera distinta y con una inversión que no se pudo realizar en el periodo anterior. Sobre lo cual le quiero preguntar también, pero más adelante, porque ahora, profesora, a ver, las encuestas dicen que la intendente con menos aprobación de todo el país es usted. Ahora, el Frente Amplio gana, y gana cómodamente en Montevideo. ¿Usted qué interpretación hace? ¿Le duele que pase eso? ¿Siente que hay muchos prejuicios sobre usted por ser mujer, por ser comunista? Dos cosas le voy a decir. Primero, las últimas encuestas dan datos contradictorios. Y me parece que mientras hay una encuestadora que da un 29% de apoyo a esta gestión, hay otra encuestadora que en el mismo mes dice que hay un 46% de aprobación. Y estoy hablando de una de las tres encuestadoras, la que da 46% de aprobación, que está entre las tres, es decir, más conocidas o que son utilizadas por los medios de comunicación. Por lo tanto, sería interesante analizar dónde están las diferencias metodológicas para una distancia tan grande en estos resultados. En segundo lugar, hay una mirada bien interesante en cuanto a los resultados de la gestión por áreas, y eso lo conversamos ya otra vez aquí con usted, donde ahí sí, ninguna de las tres encuestadoras, digamos, que dan, que son las que generan mayor opinión, tienen diferencias en que, no sé, en el reconocimiento al rol en los espacios públicos del gobierno departamental, llegamos a un 77% de aprobación. En el área de cultura a un 67% de aprobación. En el área del alumbrado, que fue tema de campaña, estamos en un 64-63% de aprobación. En realidad, tenemos buena aprobación en las obras de infraestructura, por encima del 50%, en un 46% en el tema de la recolección de residuos. Y tenemos tres temas que estuvieron siempre muy bajos, que son la limpieza diferenciada del sistema de recolección, el tema del tránsito y transporte y el tema del relacionamiento con el sindicato. Este último, yo entiendo que es una idea matrizada en los montevideanos y que seguramente será de los temas que conversemos con el intendente y su equipo, porque de verdad, lo he contestado mucho estos días, nosotros logramos los objetivos que nos planteábamos para este quinquenio en el programa de gobierno, en nuestro relacionamiento con los trabajadores y con el sindicato. Después de esos primeros 6 meses complejos, en los cuales debí declarar la esencialidad en el mes de diciembre del 2010, a partir del año 2011 la situación cambió. Nosotros logramos el objetivo de firmar un convenio que culmina en diciembre del 2015. Sí. Nosotros logramos, como decimos, conjugar ambas agendas. Es decir, desde el punto de vista de las reivindicaciones de los trabajadores, las reivindicaciones hacia los administrativos, que eran parte de un convenio que ellos firmaron a la finalización de la administración de Ricardo Ehrlich, las promociones, la regularización con pruebas de un sector de los funcionarios, el retiro incentivado, acordadas las características del retiro incentivado para los trabajadores, y nosotros colocamos nuestra agenda en ese convenio. Nuestra agenda que tenía que ver con los compromisos de gestión, cerca de 4.000 trabajadores que tienen compensaciones a partir del cumplimiento de metas y objetivos, y que no son fiascos, como dicen los trabajadores en la Intendencia, porque cuando no han cumplido, no han cobrado el incentivo. Y esto ustedes lo han visto, porque a veces han ido a reclamar en esto cuando van los lunes en nuestro acuerdo público. Sin embargo, o sea, cuando dice claramente el indicador que no cumpliste, es decir, bueno, justamente la gracia de esto era que, es decir, cobrás el incentivo cuando cumplís con la meta que te propusiste. Y otro muy importante, una especie de cláusula gatillo que tiene que ver que este convenio caía si
se ponía en peligro la salud de los ciudadanos de Montevideo, que fue lo que sucedió en el año 2010. Así que nosotros entendemos que tuvimos una bipartita que llevó, y tan apreciada es esa bipartita que se me la llevó íntegra el gobierno nacional. Los 3 integrantes de la bipartita, el 1 de marzo, uno pasó a ser el ministro de Salud Pública, el otro el presidente de la JUNASA, o sea que si estarán valorados esos 3 integrantes de mi equipo de gobierno. Bueno, esos son los temas que han estado con la ciudadanía. Y por Me eso voy con la conciencia tranquila. Una vez lo conversamos aquí, Dante, respecto a cuando aquí mismo dije que no iba a ser candidata y que era una decisión muy pensada. De verdad que creo que hicimos los máximos esfuerzos en este quinquenio para sobrellevar una situación que fue difícil y que sí estuvo enmarcada en prejuicios. No tengo duda de esa parte. Esa frase que yo acuñé, que el otro día el diario El Observador levantaba, ¿no? Porque cuando muchas veces me plantearon la posibilidad de ser candidata, no fue la primera vez, cuando fui ahora candidata en el año 2010, yo siempre decía, no, muchacho, mujer petiza y comunista, eso es imposible. Pero bueno, en realidad sí, junto con otros temas de debate interno y además con algo que sí creo que va a estar presente ahora, igual que estuvo presente cuando yo asumí, una vocación de la oposición de encontrar los caminos para golpear en Montevideo, sabiendo que en Montevideo y Canelones está la llave vinculada con el gobierno nacional. Ahora, permítame, en esos momentos difíciles que claramente usted marca en lo que fue el arranque de su gestión con el relacionamiento con ADEOM, ¿usted verdaderamente se sintió respaldada por el Frente Amplio? Sí, sin duda alguna. Primero que nada, lo más importante, yo siempre digo, es que uno se sienta que puede seguir mirándose al espejo. Eso es muy importante. Es decir, no hacer nada que traicione aquellas cosas que piensa que debe hacer. Por lo tanto, cuando se dio ese conflicto, dentro de nuestra propia fuerza política había quienes inmediatamente decían hay que declarar la esencialidad. Y en ese sentido creo que esos son los momentos en que uno tiene que tener la serenidad suficiente para decir este no es el momento, sino que lo que hicimos fue hablar con el Ministerio de Salud Pública y nuestra gente de salud, nuestra División Salud, para monitorear la situación y utilizar el recurso de la esencialidad tal cual lo prevé la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, ¿en qué condiciones se puede limitar el derecho de huelga? Se puede limitar cuando la que está en riesgo es la salud de los ciudadanos. Por lo tanto, eso fue lo que hicimos y en ese momento creo que tuvimos el respaldo de toda la ciudadanía, además del respaldo de la fuerza política. Intendenta, ¿qué fue lo que usted cree más injusto le dijeron en la calle? Me han dicho pocas cosas en la calle, así. Los uruguayos son sumamente respetuosos. Hay una única cosa que no me la dijeron en la calle, pero que sí muchas veces en las redes, yo no formo parte de ninguna red, pero nunca falta alguien que diga, mirá lo que están diciendo en las redes, mirá lo que salió en el Facebook. Es decir, la palabra más agraviante, porque no se la dirían a ningún hombre, es que vaya a barrer la intendenta, ¿no? A ningún hombre le dirían que vaya a barrer el intendente, ¿no? O sea, hay una cosa discriminatoria que es para pensar. Pero después en la calle la gente tiene una actitud, sobre todo en mi caso, que camino por la calle con total tranquilidad, sola, o con mi hijo, o con mi nieta, o con mi familia, que es la de saludar, la de aquel que tiene algo para reclamar, decirlo. Bueno, he tenido que me van a esperar al supermercado los domingos para plantearme problemas, o que saben que tal día voy a estar en tal lugar porque vieron en la agenda que voy a tal lugar e ir a ese lugar para plantearme un problema. Pero los uruguayos mayoritariamente y así cara a cara somos muy respetuosos. Bien. Es más, una vez un señor sí me escribió cosas terribles por correo electrónico y lo cité a la oficina,
Y después hubo un segundo señor un conductor de ómnibus, que me gritó a mí, yo bajando del auto oficial y llegando a un lugar, y también miré cuál era su número de ómnibus y lo convoqué y tuvimos una charla, y eso es muy bueno que podamos también hacerlo los ciudadanos de este país. ¿Y cómo terminó la charla con esa persona en el momento del correo? Bien. Me siguió mandando correos críticos, pero en otro tono. Bien. En el final, brevemente, intendenta, no me queda más minutos, pero le quiero preguntar por algo que se habló mucho en la campaña, que es la cantidad de cargos políticos y de confianza que tiene la Intendencia de Montevideo. ¿Usted cree que es un número adecuado o habría que reducirlo? Yo siempre pienso que los uruguayos en general, no solamente los frente amplistas, tenemos una tendencia a analizar las estructuras en forma permanente. Yo acuñé una frase hace muchos años, cuando empezó el proceso de descentralización y se debatía si los consejos vecinales tenían que tener estructura o no, que es 3 uruguayos juntos, un estatuto. Entonces, en realidad, yo creo que siempre se puede mirar, y cada intendente, de hecho, con su equipo, ha mirado y ha producido movimientos. De hecho, yo tengo un cargo político menos ocupado de los que la Junta Departamental tiene votados para esta administración. Pero también esta intendencia tuvo una característica: de esos cargos políticos, 11 son funcionarios de carrera. Hoy les decía a los funcionarios, al equipo de gobierno, que yo estaba muy orgullosa porque mucha gente ha dicho, bueno, si esto fue por cuota política o no fue por cuota política, y le digo, todos ustedes saben que este gabinete no se armó por cuota política. Y además le dije a la secretaria de la Mujer, y Elena Ponte, cuánto nos costó llegar al 33% de mujeres en el equipo de gobierno, y la mayoría de ellas son funcionarias de carrera de la Intendencia, a las que le dimos una responsabilidad política. Son frente amplistas, no sé qué votan adentro del Frente Amplio, pero le dieron una garantía y una tranquilidad. Imagínate, la directora de ejecución presupuestal de la Intendencia de Montevideo, la directora de administración fiscal, o sea, la responsable de todos los ingresos de la Intendencia, son funcionarias que tienen 30 años de carrera adentro de la administración, profesionales reconocidas. La directora de Vialidad, una ingeniera, funcionaria de carrera. La directora de Espacios Públicos, una arquitecta, funcionaria de carrera. Entonces, de verdad que sí, por supuesto que hay muchísimos funcionarios en la Intendencia, es decir, que son capaces de asumir responsabilidades y que además, se lo quiero decir, sus salarios como profesionales son mayores que los que reciben o los que recibirían, porque como pueden optar por el salario de funcionario como director de división en todos los casos que les mencioné. Intendenta, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes, y de verdad que seguramente en mi otra responsabilidad, en la futura, nos vamos a ver, pero agradecerles el acompañamiento que tuve de este programa en estos años. Ya lo tendremos como viceministra entonces más adelante. Muy bien. Amigos, hacemos la primera pausa. Tras la misma nos vamos a tener justamente con los números y les prometemos el análisis del doctor Daniel Buquet a propósito de lo que es el panorama político actual de nuestro país. Muchas burlonas